Como iglesia entendemos que el ser generosos y obedientes trae bendición a nuestras vidas, como dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es por eso que queremos invitarte a que te unas en generosidad y obediencia ayudando a una familia en necesidad y trayendo tus diezmos y ofrendas. Puedes comunicarte con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Dios te bendiga. Buenos días, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Me complace saludarles en este día a la iglesia Tierra Deseable y a todos los amigos que están conectados en esta mañana con nosotros. Quiero, antes de ir a la palabra, que demos gracias a Dios por este día de vida que nos regala. Padre Celestial, bendecimos tu glorioso nombre y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Celestial, por regalarnos esta mañana hermosa en la cual podemos reunirnos como familia, Señor, y poder exaltar tu glorioso nombre y poder darte gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, nos has ayudado, nos has guardado, Señor, y has sido bueno en gran manera, Padre. Hoy colocamos este tiempo en tu presencia. Oro, Señor, que bendigas cada familia que nos sintoniza, Señor, en esta mañana, que se une a nosotros en este tiempo de adoración a ti, de recibir tu preciosa palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle, si usted tiene ahí su Biblia, que la abra conmigo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y los versículos 14 al 16. Y quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es alcanzando nuestro destino profético. Hechos 22, 14 al 16. Dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén y amén. Tal vez muchos de nosotros, de niños, soñamos con lo que queríamos ser cuando grandes. Siempre que hacemos esta pregunta, los niños dicen: quiero ser bombero, quiero ser policía, astronauta, científico, médico, secretaria, etc. Y nosotros aplaudimos esos sueños porque queremos que desde niños ellos puedan ir con un sueño en su corazón y así continuar su vida. Con el correr de los años en nosotros, esos sueños fueron madurando y tomando forma. Creo que algunos de esos sueños fueron alcanzados y otros fueron quizá enterrados y otros se quedaron muy, pero muy lejos de lo que somos hoy cuando ya estamos en nuestra edad adulta. Lo cierto es que el Dios que nos dio la vida y que nos trajo a esta tierra pensó en nosotros, en cada uno, aún antes de que naciéramos. Y el Salmo 139, el salmista declara cómo Dios formó nuestra vida, nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, desde ser un embrión tan pequeño, y nos fue luego formando sin faltar nada de lo que Él había diseñado. El profeta Jeremías dice que Dios tiene planes preciosos para nuestra vida, que son planes de bien, planes de esperanza, para darnos el fin que nosotros esperamos. Doy gracias a Dios porque
Lo que Dios planeó para nosotros es lo mejor. Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, sus sueños fueron sueños muy especiales y muy particulares para cada uno. Él en su sabiduría sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo más grande es que si le permitimos, escúcheme bien, si le permitimos a Dios el obrar en nuestra vida, Él nos llevará a alcanzar ese destino para el cual Él nos trajo a esta tierra. Ese destino profético, ese propósito con el cual Él hizo que naciéramos aquí en este globo terráqueo. Y quiero que veamos esta verdad ilustrada con un ejemplo de la Biblia, y es la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, vamos a ver su llamado, a qué Dios lo había escogido a él. Ahí en Hechos capítulo 22, el versículo 6 al 16, el apóstol nos está narrando quién era él antes. Y dice en el versículo 3 que él ciertamente es judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. La Biblia cuenta la historia del apóstol Pablo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia y de todos los que amaban a Jesús, cómplice de homicidios, un hombre que detestaba la fe en Cristo. Ese fue el apóstol Pablo, un hombre muy instruido, muy capacitado, una eminencia, pero que había tomado el camino que no era. Ese no era el destino. El diseño de Dios para la vida del apóstol Pablo no era que él fuera un perseguidor de la iglesia, sino que él llegase a ser un ministro del evangelio. Así que Dios empieza a obrar en la vida del apóstol Pablo. Encontramos en el versículo 6 en adelante cómo el apóstol Pablo narra su encuentro con Cristo. Un encuentro en el camino a Damasco a mediodía, y fue algo sobrenatural. Pablo lo relata de esta manera, Hechos 22:6. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dice que había un grupo de personas con él, que en verdad vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba con Pablo. Y este encuentro con Saulo de Tarso, quien más adelante fue el apóstol Pablo, fue algo sobrenatural y muy dramático. Porque no solo fue esa luz que lo rodeó, sino que él pudo escuchar la voz audible de Jesús. Y él le pregunta: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. En eso Pablo se va con ellos, y Dios envía a un hombre llamado Ananías, un varón piadoso, un hombre de mucho testimonio entre los judíos, quien vino y oró por él. Y Pablo recibió su primer milagro, que fue ser sanado de la vista. Dice que Ananías se acercó y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora él recobró la visión. Y es cuando viene el comisionamiento de Jesús para la vida de este hombre. Y le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y tenga en cuenta esa palabra, escogido. Te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad, número 1.
Número 2, para que veas al justo, a Jesús, y oigas la voz de su boca. Número 3, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquel día, en este encuentro con Jesús, le he revelado al apóstol Pablo cuál era su destino aquí en la tierra. Hasta ese momento había aprendido mucho, era un hombre muy intelectual, tenía todos los pergaminos, un hombre excelente, celoso de la ley, etc. Pero había tomado el camino que no era. Y Jesús se aparece en el momento oportuno en la vida del apóstol Pablo y le revela cuál era su llamamiento, cuál era su verdadero destino aquí en la tierra, y que no era asesinar a los cristianos ni perseguirlos, sino que era ser un ministro del evangelio. Y le dice Ananías a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y sabe una cosa, desde aquel día el apóstol Pablo empezó a caminar en su llamado, en su destino profético al que Dios lo había traído a esta tierra. Ahora, el despliegue de este llamado y de todos los dones que Dios le había dado fue algo glorioso. ¿Cómo poder resumir la vida de este siervo de Dios en tan solo unos minutos acá en esta mañana en el culto? Casi la vida del apóstol Pablo abarca o se cuentan casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero quiero resumirte un poco la historia del despliegue del ministerio, de este llamado y destino profético de un hombre, Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. La Biblia nos dice que desde los inicios de su ministerio este hombre sufrió persecución por causa de la predicación del Evangelio. En Hechos 20 al 25, la Biblia dice que él predicaba y se esforzaba en demostrar que Jesús era el Cristo, y se esforzaba cada día por esto a pesar de ser perseguido. Pasaron 3 años desde su conversión cuando fue a Jerusalén, pero aún los creyentes de la iglesia ni siquiera confiaban en él. Así que Bernabé tuvo que pararse frente a la iglesia y testificar de la verdadera conversión de Saulo de Tarso. Creo que ¿cómo nos sentimos cuando dudan de nosotros? ¿Cómo se siente usted cuando quiere contar algo extraordinario que le ha ocurrido y los otros dicen: ¿qué va? Eso no es cierto. ¿Usted? ¿Cómo nos sentimos? ¡Wow! Eso experimentó el apóstol Pablo. Nadie creía que ahora era un verdadero hombre de Dios y que estaba marchando en el destino que Dios le había trazado. Sin embargo, a pesar de todo eso, el apóstol Pablo logró hacer 3 viajes misioneros impresionantes, acompañado de varios discípulos, como Juan Marcos, en otra ocasión con Silas, en otra ocasión con Timoteo. Y el apóstol, qué interesante esto, porque él fue acompañado por ellos y usó una estrategia muy especial en estos viajes misioneros. Era que en cada ciudad a la que él llegaba, el primer lugar donde iba a predicar era en la sinagoga de los judíos. Y los judíos que creían en Jesús, allí mismo establecían una iglesia. Y el apóstol Pablo designaba líderes y pastores para la obra, y esa fue su labor misionera. Pablo se enfocó en su llamado como la gran prioridad de su vida. El día que Saulo de Tarso descubrió su verdadero destino, no miró a otro lado, sino que se enfocó en ese llamado que Dios le había hecho. Y solo quiero leer 2 textos que nos ratifican esto, porque dice ahí en Romanos capítulo 15, versículo 18 en adelante, dice Pablo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, escuche bien, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo se enfocó en ello y dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese fue el enfoque en la vida de Pablo, predicar a Cristo donde nadie lo había predicado, y se esforzó en ello con todo su corazón. Pero dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El enfoque del apóstol Pablo era sencillamente Jesús, predicar de Jesús. Y en eso gastó su vida con todo placer, porque así nos dice la palabra del Señor. Y damos la gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo. Amén. Pero aparte de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, él tuvo otra asignación muy especial en el despliegue de su llamado y el alcanzar su destino profético. Y es que era necesario que él llegara a una ciudad, la ciudad de Roma. Para llegar allí pasaron muchas cosas que te voy a resumir. Luego de todo un camino recorrido de sufrimientos, de penalidades, de batallas, de muchos sufrimientos del apóstol Pablo, parecía que todo estaba terminado, pero aún le faltaba llegar a un lugar más importante, y era llegar a Roma. Todavía quedaban cosas por hacer, habían pasado muchos años, pero Dios le dice a Saulo, tienes que ir a Roma. En Hechos 21, versículo 21 en adelante, el apóstol está narrando esto de la siguiente manera. Hechos 21, versículo 21 en adelante. Y dice al final, en este pasaje, versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. El apóstol está en su carrera y en su enfoque de seguir predicando a Jesús. Pero cuando llegó a Jerusalén, quiso identificarse con los judíos, pero algunos de ellos alborotaron a los de Jerusalén en su contra, al punto que el pueblo trató de matarlo. Hicieron todo un complot para destruir la vida del apóstol Pablo. Tuvieron que intervenir tropas para salvarlo, pero al descubrirse que era una conspiración contra Pablo, lo trasladaron a Cesarea, donde tuvo que presentar defensa de su propia vida y contar qué era lo que él hacía, hasta que finalmente es trasladado a Cesarea y apeló allí al emperador romano, como dice en Hechos 25, versículo 10 al 12, donde Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pareciera que en medio de todo esto, conspiración de muerte, acusaciones, blasfemias, iras contra Pablo, uno podría decir: ay, ya para qué más, ya estoy cansado de esto, ya no voy a seguir predicando. No, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, sencillamente dijo: yo voy a apelar a César, a una instancia política mayor. Y es así como él inicia su viaje.
un viaje terrible hacia Roma. Ojalá usted lea los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles, porque en ese viaje a Roma, Hechos capítulo 27, ocurrieron cosas impresionantes en la vida de Saulo. Número uno, es que cuando partieron tuvieron que navegar con vientos contrarios. Él iba camino a Roma, iba con otro grupo de hombres prisioneros de la compañía Augusta y se embarcaron en una nave para tocar los puertos de Asia. Pero cuando ellos van, dice que la navegación era muy difícil porque los vientos les eran contrarios. Y sabe una cosa, pareciera que para alcanzar nuestro destino, a veces los vientos son contrarios. Y es ahí donde muchas personas se rinden. Pero no el apóstol Pablo. Él continúa en la batalla. Siguieron en aquella nave. Pablo era un personaje muy importante. Y bueno, llegaron a un lugar, a un puerto incómodo para invernar, pero se quedaron allí y después de un tiempo decidieron volver a retomar el viaje. Y cuando van de nuevo de camino, costeando la isla de Creta, dice la palabra del Señor que con dificultad podían recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para seguir la nave, teniendo temor de quedar a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, tuvieron que alijar y continuar la carrera. Entonces, en el camino a llegar a Roma, ¿sabe qué? Número uno, tenían vientos contrarios. Número dos, enfrentaron una tempestad impresionante en el mar, en la cual todos tuvieron muchísimo temor. Y Pablo tiene que dirigirse a todos los tripulantes, a todos los que iban en la nave. Y Pablo les dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Cuán importante es poder tener ánimo en medio de la tempestad y de la tormenta. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Todos estaban en peligro de morir, pero él les dice, los exhorto a tener buen ánimo. Hoy yo quiero exhortarle a usted a tener ánimo, y aunque hayan vientos contrarios, a que usted no se rinda. Tenemos un destino que alcanzar, que Dios trazó para nuestra vida. Pero no solo fue eso, sino que ellos siguieron navegando hasta que finalmente naufragaron en medio del mar. Dice que en el versículo 40 del capítulo 27, ellos tuvieron que cortar las anclas, dejarlas en el mar, permitir que el viento los guiara y los enfilara hacia la playa. Y finalmente pudieron llegar a la playa todos, pero los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Wow, uno dijera, no hay derecho. Es demasiado, es demasiado. Pero el apóstol Pablo estaba ahí. Dios los había protegido. Llegaron a la isla de Malta. Ellos llegan totalmente mojados, cansados. Han sido muchos días. Dice que los recibieron allí a causa de la lluvia y del frío. Y entonces el apóstol Pablo recogió algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando todos los de la isla vieron eso, dijeron, este hombre es un homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Y todos esperaban que él se hinchara o cayera muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y el apóstol Pablo les corrige, y allí también Dios lo usa. Dice que el padre de Publio, uno de los importantes allí, había caído enfermo de fiebre y de disentería, y Pablo colocó las manos sobre él y fue sanado. Finalmente arrancaron, y pasados 3 meses llegaron a Roma después de todas estas penurias en el mar. Qué interesante, porque el apóstol Pablo llega a Roma
y permaneció prisionero durante 2 años. Uno podría decir, y el destino era llegar a Roma, era ser un predicador, llegar a Roma, estar en la cárcel. Al inicio les decía que a veces los sueños que nosotros teníamos distan tanto de los que Dios tiene para nosotros. Pero les dije que Dios nunca se equivoca y que en su sabiduría Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y aquellos 2 años que el apóstol estuvo en la cárcel, en una casa alquilada, ocurrieron cosas muy preciosas, porque durante ese tiempo el apóstol Pablo escribió las cartas de Efesios, de Colosenses, de Filemón y de Filipenses. Y allí siguió formando a sus líderes, predicando el evangelio. Fue puesto en libertad, continuó predicando y según una tradición fidedigna se afirma que el apóstol Pablo fue decapitado por el año 67 después de Cristo por mano de Nerón. ¿Sabe? Pablo cumplió su destino profético, terminó la carrera. Cuando estaba a punto de morir, él dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he ganado la carrera. Ahora me está guardada la corona de vida que Dios me dará, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero llamar tu atención en esto, porque cuando nosotros vivimos para Dios, escúcheme bien, no habrá nada ni nadie que pueda impedir que cumplamos nuestro destino. Hay cosas que quiero dejar en tu mente hoy. Número 1, es que estamos aquí para algo. Mucha gente, muchos adolescentes y jóvenes están en una crisis existencial de para qué estamos en esta tierra, de para qué nací en este mundo. Quiero decirte, estamos aquí para algo y es algo glorioso, es algo especial para lo que Dios nos trajo aquí. No somos un accidente del destino, no somos un error de nuestros padres. Dios nos dio la vida y por eso estamos aquí en esta tierra, para algo. Número 2, debes saber que Dios está más interesado en cumplir ese destino y sobre nosotros más que lo que nosotros mismos queremos. Él quiere que ese destino se cumpla y te tengo una noticia: Dios no se rinde tan fácilmente. En Filipenses 1:6, justamente el apóstol Pablo escribe y dice: estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Dios no se va a rendir. Él todavía tiene mucho que hacer en cada una de nuestras vidas. Número 3, debes saber que el cumplimiento de ese destino no será fácil. Dios nunca garantizó que todo iba a ser como color de rosa. Dios dijo, fue en Juan 16:33, dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alcanzar nuestro destino y el sueño de Dios en nuestra vida va a implicar batallas, va a implicar a veces dolor, va a implicar mucho esfuerzo, pero ¿sabe qué le digo? Vale la pena, porque lo que Dios diseñó para nosotros es lo mejor que Él pudo soñar para cada una de nuestras vidas. Las pruebas y los obstáculos serán necesarios en el camino al cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y número 4, las pruebas son necesarias. Dios no nos obliga a nada. Pero si nosotros le permitimos a Él gobernar nuestra vida y nuestro destino, entonces nuestro paso por esta tierra tendrá realmente significado. ¿Qué nos gustaría que dijera en nuestro epitafio el día que partamos de esta tierra? Que digan: aquí yace ¿quién? He encontrado unas lecturas impresionantes en los cementerios. Aquí yace una madre que fue la más especial, etcétera, etcétera. Yo quisiera que dijera en mi epitafio: aquí yace una mujer que cumplió el destino para el que Dios la había traído a esta tierra. Pareciera que en esta pandemia como que los sueños de muchos quedaron ahí. Hay gente tan sin esperanza
gente diciendo ya no hay nada que hacer, pero yo te tengo noticias. Dios tiene un destino maravilloso para tu vida y Dios nos llama hoy a luchar por nuestro destino, a cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, porque estamos marcando a nuestras generaciones, alcanzando nuestro destino. Mucha gente se está suicidando en estos tiempos y nos duele eso, porque quien se suicida sencillamente abortó el propósito para el que Dios lo había traído aquí a esta tierra. Hay gente que nació para ser el presidente de la nación. Hay gente que nació para ser el mejor médico, el mejor alcalde, la mejor secretaria, el mejor deportista. Dios a cada uno nos diseñó con un diseño glorioso y especial, y eso es lo que nos hace únicos en la tierra. Estamos en medio de una pandemia, pero no podemos olvidar nuestro llamado. La vida continúa y Dios nos llama a seguir luchando. Habrá que hacer un pare y oro a Dios por eso, porque en esta cuarentena podamos parar y podamos realmente encontrarnos con Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados y vivir el resto de vida que nos queda para Dios aquí en la tierra, porque en la eternidad tendremos grande recompensa. Dios todavía no ha terminado contigo. Yo quiero que oremos en esta mañana, que le digamos al Señor que aquí estamos listos para continuar luchando por el llamado que Él nos hizo, que no queremos desenfocarnos de ese propósito que Dios trazó para nuestra vida aquí en la tierra, que esta crisis no nos va a detener, que ni siquiera las finanzas, que nada ni nadie podrá detener el destino que Dios trazó para nuestra vida, y que vamos a luchar por ello, y que nos vamos a esforzar, y que le vamos a creer a Dios, porque aquí estamos de paso en esta tierra, pero nos espera una